Hoy estaremos hablando acerca del ayuno. ¿Te has preguntado alguna vez si como cristianos debemos ayunar o no? ¿Qué significa el ayuno? ¿Cuál fue la primera persona que ayunó en la Biblia? ¿Qué se obtuvo ayunando? ¿Cuál es el ayuno que le gusta a Dios y cuál no? Pues hoy vamos a estar resolviendo alguna de estas cuestionantes, pero siempre a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Pues para empezar, el ayuno aparece por primera vez junto a Moisés. El primer personaje bíblico que registró un ayuno es Moisés, el cual ayunó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, mientras recibía las tablas de la ley de Dios. Este ayuno fue un acto de preparación y humildad ante la presencia divina. Recordemos que Moisés tenía comunión cara a cara con Dios. Él hablaba como si fuera su amigo, como si fuera una persona muy cercana a él. Gracias a esta relación, pues Moisés fue elegido como el libertador del pueblo de Israel. Y esto podemos encontrarlo en la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 34, versículos del 27 al 30. La palabra de Dios nos dice: Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Ahí ya podemos ver un beneficio del ayuno. Cómo Dios le había puesto ese resplandor en su rostro. Ya estaba marcando cierta diferencia a Moisés por el solo hecho de ayunar y de estar en contacto con Dios durante 40 días y 40 noches. Como ya lo habíamos dicho, es el primer personaje que registra un ayuno en la Biblia y comienza poniendo la vara muy alto: 40 días y 40 noches. Solo hay 2 personajes bíblicos que llegaron a los 40 días y 40 noches. Entre ellos está el profeta Elías y por supuesto Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. En el caso de Elías está registrado en el libro Primera de Reyes capítulo 19, versículos del 4 en adelante. La palabra de Dios nos dice: Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí podemos ver que Elías caminó 40 días y 40 noches sin comer nada, sin tomar bebida alguna,
debido a su depresión, a su tristeza que le afligía. Había sido amenazado por Jezabel, por eso él estaba huyendo. Y estaba totalmente deprimido porque creía que era el único que estaba defendiendo a Jehová. Jesucristo también en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 4 nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como podemos ver en estas tres historias de estos tres personajes bíblicos que ayunaron 40 días y 40 noches, pues típicamente son respuestas a circunstancias angustiosas en las que las personas se estaban humillando para buscar sinceramente a Dios, buscar a Dios y expresar su dependencia de Él. Pero muchos seguramente dirán: pero nosotros no estamos a la altura de Moisés, de Elías y mucho menos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pues podrías tener razón. Por lo tanto nos preguntamos, ¿nosotros debemos ayunar? ¿O será que el ayuno estaba preparado para esos personajes bíblicos tan grandes como Moisés, Elías y Jesucristo? Pues lo mismo le preguntaron a Jesús en el libro de Mateo capítulo 9 versículos 14 y 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. De esta manera podemos ver que en la mayoría de los casos el ayuno es porque una persona está afligida. Incluso aquí Jesús lo hace notar de que sus discípulos, al tener a Jesús a su lado, estaban muy alegres, estaban gozosos, estaban además siendo discipulados, por eso en ese momento no ayunaban. Pero Jesús les dijo que cuando Él iba a ser quitado de la tierra, entonces sus discípulos ayunarían. ¿Y alguna vez te has puesto a preguntar para qué sirve el ayuno? Pues en la Biblia existen muchas historias sobre ayuno y sobre los resultados que obtuvieron. Entre algunos resultados del ayuno tenemos: para la conquista de propósitos espirituales, para la santificación de la persona que ayuna, sentirse más conectado de Dios, para la purificación. Cuando uno siente que ha pecado, cuando uno siente que le está fallando a Dios, pues puede acercarse a Dios para la purificación, la santificación a través del ayuno. También el ayuno nos sirve para tener fortaleza espiritual, para luchar con problemas por encima de la capacidad humana. También es útil para demostrar nuestro arrepentimiento a Dios, para terminar con nuestra falta de fe, con nuestra tristeza, para buscar respuesta de Dios. Muchos incluso indican, y hay una historia en la Biblia, que luego de ayunar han visto ángeles. También para buscar protección de Dios, para escuchar al Espíritu Santo y para obtener más unción y poder antes de una liberación. Esto lo dijo Jesús a sus discípulos en el libro de Mateo capítulo 17, versículos del 18 en adelante. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho,
y quedó sano desde aquella hora. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿A qué género se estaba refiriendo Jesús? ¿Será que se estaba refiriendo al género de la falta de fe? ¿A la incredulidad? Pues si tú piensas eso, pues el ayuno podría servir para incrementar nuestra fe, para ayudarnos a creer más en los milagros de Dios. Si tú crees que el género al que se refería Jesús es el género de un demonio, una clase de demonio, y que se necesitaba ayuno y oración para echarlo fuera, pues también estás en todo tu derecho de creer aquello. Y por lo tanto el ayuno también nos serviría para prepararnos para realizar una liberación. Además tenemos algunos ejemplos muy interesantes de personas que estando tristes buscaron la dirección de Dios a través del ayuno. Y esto está en el libro de Jueces capítulo 20, versículos del 25 en adelante. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Galbá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. Y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo los entregaré. En esta historia podemos ver que los hijos de Israel estaban luchando contra una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Benjamín, ya que en esta tribu se había hecho un crimen muy cruel a una muchacha. Por eso las otras tribus se levantaron y querían tomar justicia por sus manos. Pero los miembros de la tribu de Benjamín no quisieron entregar a los culpables, sino que empezaron a defenderlos. De esa manera se creó una guerra muy cruel, muy sangrienta, y los hijos de Israel, al ver que sus soldados morían, pues decidieron ayunar, presentar ofrendas, holocaustos y pedir la dirección a Dios si debían continuar luchando. Y Jehová les dijo que mañana los iba a entregar en sus manos. ¿Qué prueba más hermosa de que el milagro es escuchado por Dios y que sirve para que Dios pueda guiarnos hacia su voluntad, que es buena, agradable y perfecta? También se puede ayunar por otros. La reina Esther, en el libro de Esther capítulo 4 versículo 16, pidió al pueblo de que Dios le dé gracia y así ella pueda salvar su vida, pero también salvar la vida de todos los judíos. El versículo 16 nos dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. También tenemos en la Biblia muchas historias
sobre ayuno realizado para demostrar a Dios el arrepentimiento de pecados, de idolatrías. Lo tenemos registrado en el libro de Samuel, cuando ya Samuel era un juez, pidió al pueblo que se arrepintieran de sus pecados, de su idolatría, y por supuesto la gente aceptó aquello y decidieron ayunar. También tenemos otras historias, como por ejemplo lo que está en el libro Primera de Reyes, capítulo 21, cuando el rey Acab, uno de los reyes más idólatras de Israel, al ver que Elías le decía que muy pronto él y toda su familia iban a morir por todos los pecados que habían hecho, pues Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Pues aquí vemos que incluso una persona malvada que ha cometido muchos pecados puede demostrarle a Dios su arrepentimiento gracias al ayuno y la oración. Y así tenemos muchas historias, como por ejemplo la historia de Jonás, donde también todo el pueblo de Nínive se arrepiente y así evita la ira de Dios. Daniel también ayunó para poder demostrar el arrepentimiento a Dios y para que Dios los libre del cautiverio babilónico. Ahora, si tú te sientes con falta de fe, si tú te sientes triste, pues el ayuno también podría ayudarte a que tu fe crezca, a que salgas de esa tristeza profunda. Y esto lo encontramos en el libro Primera de Samuel, capítulo 31, versículos 12 y 13. Todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san. Y viendo a Jabes, los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Ellos habían perdido contra los filisteos y estaban muy tristes. Había muerto su rey, había muerto el príncipe, todos los hijos de Saúl. Por eso estaban tristes y tenían poca fe. Ya no tenían fe para salir a luchar nuevamente contra los filisteos. Por eso decidieron ayunar 7 días, y es ahí que Dios los levanta y que viene David a ser el nuevo rey de Israel. También nos sirve para buscar ayuda de Dios. Incluso Pablo ayunó luego de que Jesús se le presentara en el camino y le dijera: Saulo, ¿por qué me persigues? Y quedara ciego durante 3 días, pues en esos 3 días Pablo ayunó, buscando el arrepentimiento, la misericordia de Dios, su perdón, y además buscando recuperar la vista. De esta manera Dios oyó su clamor, sus oraciones, su ayuno, y le envió a Ananías para que pueda ayudarle. Ahora bien, vamos a ver que también muchos han escuchado la voz del Espíritu Santo en estos periodos de ayuno. Y lo más importante es no alabarse por ayunar. En el libro de Lucas capítulo 18 versículo 11 está la historia de un fariseo. Nos dice: puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pues a Dios no le gusta esa clase de ayuno. A continuación, en el libro de Isaías, vamos a ver cuál es el ayuno que le gusta a Dios, el verdadero ayuno. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dios le estaba diciendo estas palabras a Isaías. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Hasta ahí podemos ver que incluso estos israelitas, los judíos, les reclamaban a Dios, porque a pesar de ellos haber ayunado, ellos pensaban que Dios no les había escuchado porque no les había dado la respuesta que ellos estaban esperando. Pero aquí Dios les dice que ellos ayunaban buscando su propio gusto. Ellos ayunaban con la intención de doblarle la mano a Dios, de querer sobornar a Dios con ese ayuno para que Dios haga la voluntad de ellos. Y no ellos conocer la voluntad de Dios. Y no solamente eso, sino que también oprimían a todos sus trabajadores. Es muy seguro de que ellos les obligaban a ayunar, por lo cual eso no está permitido. El ayuno tiene que ser algo de corazón. Además les dice que ellos no eran justos, que no ayudaban a su prójimo, por lo tanto su ayuno no reflejaba lo que tenían en su corazón. Ellos tenían otra intención al ayunar y eso no le gustaba a Dios. Aquí en el versículo 4 nos dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza y se ponga con ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Eso es lo que Dios les estaba pidiendo a los judíos que hagan antes de ayunar, que ayuden a su prójimo. Porque si hacían esto antes de ayunar, en el versículo 8 nos dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Eso es lo que Dios busca. Antes que ayunemos, que amemos a nuestro prójimo, lo ayudemos, pero por supuesto que amemos a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Y ya para concluir, Jesús nos dice en el libro de Mateo capítulo 6, versículos del 16 en adelante, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Y esta es la palabra que más llama la atención: te recompensará en público. El ayuno trae consigo recompensa siempre y cuando seamos justos, estemos amando a Dios primeramente, luego a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y ahí Dios estará con el oído atento para escuchar nuestras peticiones, nuestros clamores que hagamos en ayuno. Esperamos que este mensaje te sirva, que te ayude, te edifique. Todo fue hecho a la luz de la palabra de Dios. Que tengas una semana bendecida. Mi nombre es César. Chao, chao.